Vamos a dar paso a la segunda parte de este evento. Vamos a empezar diciéndoles que apaguen sus celulares o los pongan en vibrador para no interrumpir la conferencia. Adicionalmente, se ha publicado en la página web de Perumin todos los temas que se están viendo en las diferentes salas y las exposiciones técnicas. Pueden ingresar a esa página, Perumin, y pueden ver los temas que ustedes desean profundizar. Adicionalmente, invitarlos a ver los pósters en los jardines que están fuera, y los expositores están dando las explicaciones del caso por cada tema que a ustedes también les interese. Y finalmente, hasta que finalice este evento, el viernes 22, pueden descargar una opción del APP de sus teléfonos a Perumin y pueden ver también todos los temas que se están viendo en estos días. Paso seguido, pasaré a presentar a la ingeniero Quiroz Cotrina Crista, consultoría independiente, dice, para Yanacocha, ¿no? Ingeniero de planeamiento de Yanacocha, que va a tocar el tema de perforación y voladura en taladros reactivos, en shock de sulfuros transicionales profundos, de Minera Yanacocha 2016, para incrementar la tasa de excavación. Adelante. Buenos días, mi nombre es Crista Quiroz Cotrina, soy ingeniera de planeamiento a largo plazo de Yanacocha y hoy les quiero presentar un tema que tuvimos el año pasado en el área de perforación y voladura. Como bien sabemos, Yanacocha tradicionalmente siempre ha sido una mina de óxidos, no obstante, con el pasar de los años, el material óxido ha ido cambiando a transicional hasta transicional profundo o deep transitional, por lo cual el material del que vamos a hablar en este caso es un material extraído del fondo del Tajo Yanacocha, que fue minado hace 8 años y fue acumulado en el fondo, bueno, en el lado sur del Tajo Yanacocha como un stock, que es el stock Guamanchumo. Y este tema trata de las investigaciones que hicimos en perforación y voladura para incrementar la tasa de excavación debido al problema de reactividad que se presentó. Como bien sabemos, tenemos en nuestra operación tuvimos 2 casos de terreno con alta temperatura, pero en un caso tuvimos baja reactividad. Por ejemplo, hace mucho tiempo tuvimos el tema de una ignición que cuando tuvimos un contacto con azufre nativo. En este caso se trata de un material con alto sulfa y sulfur. Sulfa y sulfur se calcula con el cálculo matemático simple, restando el azufre total menos el azufre de sulfatos. ¿Por qué es importante el sulfa y sulfur? Es porque la pirita es el doble del porcentaje de sulfa y sulfur. Entonces, nosotros al tener un terreno reactivo, significa que tenemos alto sulfa y sulfur, mayor a 10%, más de 1500 partes por millón de cobre cianurado, que en contacto con el aire, en contacto también con condiciones atmosféricas, agua y el nitrato contenido en el explosivo, implicaba un problema de reactividad que podía afectar tanto al beneficio productivo de la operación como a un tema de seguridad. El objetivo general fue primero realizar perforación y voladura, de modo que nosotros podamos incrementar la tasa de excavación. Este material, para ilustrar un poco más a la audiencia, era como un concreto armado, era sumamente duro, inclusive no se podía tapar con una palana normal, se tuvo que usar mini cargadores, de modo que podamos taparlo el taladro con el cutting, no usamos material inerte, sino que usamos el mismo cutting del taladro. Entonces tuvimos que para esto también hacer pruebas con un nuevo explosivo que fue una emulsión gasificada, un Slurrex TCG, con un inhibidor que neutralizaba la temperatura que cuando entraba en contacto con el terreno. Además modificamos el diseño de mallas, cambiamos de una malla
electrónica por una pirotécnica. También cambiamos el tipo de cordón detonante por un 10P reforzado. Hicimos pruebas de campo, tanto del explosivo como del contacto entre el cutting y este nuevo explosivo. Preliminarmente tuvimos algunas voladuras en campo que nos indicaron algunos problemas de reactividad. Como les mencioné, el trabajo se hizo en el Tajo Yanacocha, todas fueron mallas de producción. El taco es de 5.5 metros de cutting en un banco de 10 metros con 1 metro de sobreperforación. Todo fue con disparos pirotécnicos y una densidad de roca 2. En la primera voladura, como pueden ver en la imagen, tuvimos cal a los costados, porque dado que este material es de alta ley, se tenía que mezclar con cal para que pueda ser enviada al Gold Mill. En esta primera voladura se detectó un tiro quedado que no se pudo encontrar en campo. Esto era obviamente muy riesgoso, porque como el material iba a ir a la planta, podía tener alguna reactividad o una explosión, digamos, momentánea, si es que entraba este material sin ser detectado. Como no se encontró en campo, todo este material minado se tuvo que mandar al depósito de desmonte. Luego también tuvimos otra voladura en este mismo tajo que se adelantó varias horas debido a que, como pueden ver en la imagen, se mostraban como gases que mostraban una reactividad y alta temperatura en los taladros, que también era una señal de alerta. En la tercera voladura que tuvimos, que fue con una mezcla explosiva 8.2, tratamos de cambiar de un 7.3 a un 8.2 que tenía menos nitrato para evitar la reactividad con el terreno, pero al reducir el nitrato se presentaron cráteres en algunas zonas, que obviamente no era el resultado que esperábamos de una voladura. En la siguiente voladura tuvimos un incidente menor que no tuvo ningún daño a personas ni equipos, pero sí hubo una como ebullición. Como lo pueden ver acá, el explosivo empezó como a salir del taladro, lo cual era peligroso y también se presentaron este tipo de gases. Por lo tanto, nosotros decidimos hacer pruebas con 100% emulsión. Como pueden ver, era una emulsión 100% pura con el TCG, el nuevo explosivo, pero vimos que no tenía el resultado que nosotros esperábamos. El cutting quedó como apelmazado y también todo el material seguía duro, se formaron cráteres. No era el resultado que esperábamos de la voladura. Así que hicimos primero pruebas del efecto del agua en la perforación. Inicialmente no estábamos usando agua en esa zona porque teníamos el temor de que pueda empezar una ebullición o una ignición simultánea. Entonces, vimos que en este caso, como no teníamos azufre nativo, sino solamente sulfa y sulfur, vimos que en la primera y segunda hora la temperatura bajaba cuando entraba en contacto con el agua y luego iba recuperando su temperatura inicial, pero no la sobrepasaba. Entonces, debido a que no perforar con agua desgastaba en un 50% más nuestros aceros, decidimos volver a usar agua en la perforación. Además, hicimos pruebas del contacto entre cutting y explosivo, porque como lo mencioné, no usamos taco inerte, sino que usamos el mismo cutting del taladro, y vimos de que cuando usamos 100% emulsión tenemos cambio de color y de espumas, pero no gases. Entonces se comprueba la teoría de que en contacto con el nitrato obviamente hay una mayor reacción. Cuando agregamos también nitrito de sodio, ahí vemos más reacciones, vemos ebullición, gases, cambios de color y espumas, como se ve en la imagen. Cuando usamos mezclas 7.3 y 8.2, no vemos gases, pero sí la mezcla se reseca. Cuando usamos 8.2 se conserva su humedad y no hay gases. Pero cuando hicimos las pruebas con el nuevo explosivo, con la emulsión TCG, en 80% de emulsión y 20% de nitrato, vemos que hay cambio de color, pero la humedad se conserva. Así que digamos que este contacto principalmente se da en la parte superior del taladro. Entonces, podíamos utilizarlo de una manera segura sin afectar su poder rompedor. Luego hicimos algunas pruebas de laboratorio con este nuevo explosivo y podemos ver
que la línea roja muestra las especificaciones técnicas del fabricante y la línea azul muestra las mediciones que hicimos en cada uno de los puntos de control, ¿no? Desde la planta de EXA en Trujillo, desde la cisterna cuando llegó a Mina, el postbomba y luego en cada camión. La densidad aumentó respecto a la especificación técnica, pero esto en este caso sí nos ayudaba cuando teníamos taladros con agua, y la viscosidad superior también a la técnica nos favorecía también porque el taladro no era siempre uniforme, no era del mismo tamaño y además era muy agrietado por tratarse de un material que ya había sido movido antes. Entonces, también hicimos pruebas de BOD para comprobar su efectividad, y como podemos ver que este es el último explosivo que al final usamos, se mantiene sus valores dentro de la ficha técnica. Entonces, por el tema práctico, sí mantiene sus propiedades normales. El control de temperatura se hizo tanto en los taladros perforados como en los cargados de explosivo. En los taladros perforados tuvimos una temperatura máxima de hasta 84 grados centígrados en un banco y en el otro 61 grados centígrados. Pero al cargarlo con el explosivo, como tenía un agente inhibidor, también se mostró hasta máximo una elevación de temperatura de 4 grados centígrados, es decir, en total era una temperatura de 52 grados y 56 grados, lo cual nos daba cierto margen para que nosotros podamos cargar los taladros y tener un tiempo de espera prudente hasta iniciar la voladura. Al final de estas pruebas hicimos algunas voladuras de campo. Esta ya es una voladura, como pueden ver, se ve muy diferente a las mostradas anteriormente. Aquí se utilizó una mezcla explosiva de 80% de emulsión TSG y 20% de nitrato Quantex. Las mallas fueron de 5×10 y cordón 10P reforzado, con diámetros de 10/5 octavos también para elevar un poco el factor de carga. Y al usar este tipo de mezcla explosiva no tuvimos un aumento de temperatura en contacto con el material, y además en taladros muy agrietados usamos Señorita, mangas. le quedan 4 minutos. Ok. Y en la siguiente voladura tuvimos las mismas propiedades, solo que decidimos dejarlo un poco más en tiempo de reposo, de modo que nosotros podamos ver cuál era la reactividad en el tiempo, y tuvimos muy buenos resultados también. Finalmente, la tasa de excavación fue incrementada en hasta 43% en uno de los bancos, en el 3902, y hasta 15% en el 3912, comparado con los bancos superiores que se habían minado sin volar. El costo de taladro, pueden ver la comparación. Esta es la configuración de un taladro normal que se utiliza detonador electrónico. En este nuevo taladro se utilizaron manga, separador, cono retenedor, pero cordón detonante y booster. Así que, haciendo una comparación general, esta última columna muestra el costo dólar por tonelada con la nueva configuración del taladro, y no es tan mayor, digamos, con un taladro tradicional, que con ANFO costaba $0.272 dólares por tonelada y con nitrato Quantex es 0.192, y comparado con una configuración normal que usamos siempre es 0.179. Entonces, el aumento es de 0.02 dólares por tonelada, pero si vemos la productividad, la única mezcla explosiva que sí rompió todo el tonelaje real fue esta última del 8.2 con emulsión TSG y nitrato Quantex, y era la única que realmente nos ayudaba a cumplir con la fragmentación y los planes de minado. Así que, en conclusión, logramos incrementar la tasa de excavación entre 12 y 43% en el banco 3902 y hasta 15% en el 3912. La mejor mezcla explosiva fue la 8.2 con emulsión TSG Slurrex de EXA y 20% de nitrato Quantex. También logramos entender que el mejor cordón detonante para este caso era el 10P reforzado, dado que tiene mayor resistencia a la temperatura,
También observamos que la emulsión TSG tuvo un aumento de densidad y de viscosidad entre cada punto de control debido a las bombas por las cuales tenía que pasar, pero en este caso de nuestros taladros, que eran muy agrietados, con temperatura alta, y además algunos taladros eran cortos, nos ayudó porque pudimos evitar algunos problemas de pérdida de explosivo entre grietas. Además, el agua no tuvo un efecto negativo, sino que se mantuvo hasta la temperatura inicial del taladro perforado, y el flujo neto del stock también no se vio afectado porque cumplimos con todo el plan de minado y los compromisos comerciales que esto implica. Eso es todo, muchas gracias por su atención y